Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Hola mis amados, es un gozo poderles saludar en esta ya fin de semana, el 22-23 de julio del 2022. Ya estamos terminando, ya nos estamos alcanzando el fin de este bello mes de julio. En esta semana un saludo para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos que nos escuchan de Colombia. Estuvimos celebrando la independencia de Colombia. Un abrazo muy especial. Amados, hoy quiero traerles una palabra que está registrada en el libro de Isaías, capítulo 60. Solamente me voy a, 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 a concentrar en algunos versículos. Quiero comenzar con el versículo 1, que es muy importante para que podamos entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, no solamente como ministros, pero como hijos de Dios. Amado Dios, en este bello día te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Recíbela a través de tu Hijo. Padre, esta tu palabra que está registrada en este libro de Isaías capítulo 60, Dios, que sea el refrigerio que mis hermanos en cualquier parte de nuestra bella Latinoamérica, incluyendo las islas del Caribe, necesita. Mira al pastor, Padre, mira al maestro, Rey de Gloria, mira al ministro, Dios, que necesita ser levantado con el poder de la palabra. Mira a nuestros hermanos en cualquier lugar donde quiera que estén, en la selva, en la ciudad, en la sabana, en los ríos, donde quiera que estén privados de su libertad, en las grandes ciudades, en las metrópolis, en los centros comerciales, a todos nuestros hermanos que sirven de alguna manera en el transporte, como maestros, donde quiera que sea, Padre. Nos bendecimos en este bello día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Un abrazo muy especial. Vamos rápidamente para la palabra que está registrada en el libro de Isaías capítulo 60, he titulado este pequeño mensaje, la luz del Señor ha llegado sobre tu vida. La luz, hoy el Señor pide que resplandezcamos. Mire lo que dice la palabra textualmente. Levántate, iglesia, levántate, amigo que estás allí. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, amado, amada. Vamos rápidamente para el versículo 22 de ese mismo capítulo. Estoy leyendo la Reina Valera del 60, que es donde me quiero concentrar, quiero tomar la base del mensaje que les quiero llevar y la palabra que el Señor me ha revelado para que la comparta con usted que me escucha. Dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Óigame bien, tú que te consideras un don nadie, tú que te consideras un desconocido, a ti que te han cerrado las puertas los ministerios, a ti que no te han tenido en cuenta en tu liderazgo, el Señor dice que el pequeño va a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Vamos a leer algunos apartes del capítulo 60, ese era el versículo 22, en donde yo quiero decirle a mis hermanos, independientemente de lo que usted haga en la iglesia, de si usted está solamente sentado en la banca o si usted de alguna manera sirve al Señor en el altar, en la iglesia, en alguna de las tantas actividades, porque acuérdense que la iglesia es un conjunto y podemos servir en la cafetería, podemos servir en el altar, podemos servir en la palabra, podemos servir a la puerta, a la entrada. Bueno, tantos ministerios que hay para poder servir. De pronto puede pasar, mi amado hermano que me escucha, mi amada hermana que me escucha, que usted diga, a mí nadie me tiene en cuenta, yo paso desapercibido.
El contexto de esta palabra en Isaías capítulo 60 era el contexto que estaba sucediéndole a Israel. Cuando uno compara a Israel y a otras naciones, pudiéramos inclusive compararla con Colombia, frente, por ejemplo, al imperio egipcio, sí, Egipto, al imperio persa, al imperio babilónico, al imperio romano, al imperio griego, pues nosotros no éramos nada, quizás. Ese es el contexto de esta palabra. Israel en medio de imperios que una y otra vez la acechaban, no representaba absolutamente un poderío militar, un poderío quizás económico, era insignificante ante los ojos del mundo. Unos don nadie, unos que no tenía de pronto quien los defendiera, pero sí había alguien que siempre, porque la palabra una y otra vez me lo dice, la palabra de Dios una y otra vez lo replica, que Él es el Señor de Israel, que Él los ha constituido como su nación, así como ahora la iglesia, que ellos son la niña de sus ojos, así como la iglesia, que Él daría naciones, pueblos, gente, lo que fuera, por su nación Israel. Había una palabra, un pueblo insignificante, un pueblo en el cual usted dice, ¿qué podemos sacar de Israel? Hoy, cuando usted, mi amado hermano, estudia un poco la historia y sobre todo la historia actual de quién es Israel en estos momentos, cómo está posicionado Israel económicamente, sí señor, económicamente, cómo está militarmente posicionado en estos momentos, hoy 2022, julio del 2022, quién es Israel frente a las naciones, con todo el mundo de enemigos a su alrededor. Es supremamente curioso. Es bajo este contexto, amados hermanos, que el Señor da esta palabra al profeta Isaías y le dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo a su tiempo haré que esto sea cumplido. Una palabra que ya es cumplida. Porque si echamos un vistazo, un Israel que no tenía nación, un Israel que no tenía ningún reconocimiento, un Israel que todas las naciones del mundo la hemos atacado, la hemos vituperado, todo lo que tú quieras. Pero ya hacía muchos años el Señor había hablado no solamente en el profeta Isaías, Jeremías, todos los profetas. Una y otra vez el Señor había constituido a Israel como su nación. Hoy tiene tanto valor la iglesia como Israel. Hoy tiene tanto valor la vida tuya, mi hermano que me escucha, mi amada que me escucha. Vamos a descubrirlo en la palabra. Mire, comencemos a leer en el versículo 10, donde dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Una cosa muy importante, el Señor no va a pasar por alto el pecado de la iglesia, así como no pasó el pecado por alto de Israel. El Señor no va a pasar el pecado por alto de sus pastores, de los maestros, de los llamados evangelistas, salmistas. Él dice que en la ira Él sí nos va a castigar, pero lo más grandioso que dice esta palabra en Isaías es que más en mi buena voluntad tendré de ti misericordia, porque una y otra vez el Señor dice, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo estaré contigo. Sí, amado, hoy el Señor nos está invitando a que ya no pongamos nuestra fe, para que ya no nos asustemos frente al imperio, frente a las circunstancias que hay delante de nosotros, que aprendamos a poner nuestra confianza en el único Dios verdadero, el único que puede pelear nuestras batallas.
Quiero recordarles también, amados, aunque no es el tema de hoy, pero recuerden que una y otra vez el Señor dice que de Él es la batalla. Usted no tiene que hacer nada. Israel ni siquiera era un pueblo de guerra. El Señor fue el que una y otra y otra y otra vez ganó las batallas por Israel. Así que, amados, es muy interesante este versículo 10. Ahora el versículo 11 que estoy leyendo en el libro de Isaías, capítulo 17. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas la riqueza de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Qué quiere decir eso? Amado Dios, arriba el Señor nos decía, yo no voy a pasar por alto el pecado tuyo, pero tendré misericordia. Y aquí el Señor dice algo muy importante, amado que me escucha. Él dice que traerá la provisión que tú necesitas. La provisión que viene de Dios no es la riqueza que da el mundo, porque esa es la diferencia, amado. Quiero hacer un énfasis en eso. La riqueza que trae el mundo es para tu deleite y eso no lo quiere Dios. La riqueza que trae el mundo es para que tú te olvides de Dios, para que no aprendas a compartir. No, la provisión que te va a dar el Señor es la suficiente para que tú vivas, para que tú ayudes a tus semejantes. Hace menos de una semana daba un testimonio a una hermana de uno de los pastores donde el Señor me permitió llevar a servirle. Usualmente fueron más de 4 o 5 años donde yo serví en las iglesias. Y me pareció muy triste y por eso se los vengo a comentar eso. Me pareció triste porque este pastor era muy bendecido, mis amados. Este pastor le traían cosas, esto y lo otro. Pero déjenme decirle una cosa. Ese pastor nunca compartía. No se acordaba que yo estaba en Colombia en una situación difícil. Nunca compartió conmigo lo que sí hizo la viuda. Lo que sí hizo la que no te día dinero. Porque esa es la riqueza que da el mundo que nos bendice. Yo oro para que el Señor te lleve solo la provisión que tú necesitas. Que sea tanto que tus hijos, tu familia, tu parentela, que el barrio donde tú vives, tus vecinos, que el lugar donde usted esté establecido, usted pueda bendecir y compartir de lo que Dios le ha dado. Amados, a veces Dios tiene que cerrar las puertas del cielo, las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos egoístas. Dios trae la provisión, pero no nos acordamos del que está en la cárcel. No nos acordamos de que está enfermo. Mucho menos de la viuda, del huérfano que hay en medio de nosotros. Los descuidamos, amados. ¿Y qué del extranjero, mi amado? Si ni siquiera le servimos a nuestro connacional que está en una cárcel, en una situación de pobreza, a los desamparados en nuestras naciones, ¿cómo vamos a ayudar a un extranjero que no es ni siquiera de nuestra propia sangre? Amados, se van a abrir las puertas de las ventanas, pero tú tienes que compartir. Cuidado con ser egoísta. Versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Dice 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Dios, Sión del Santo de Israel. Vuelvo a leer este versículo, discúlpeme que estoy tan emocionado que a veces confundo las letras. Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Quién te está afligiendo? Iglesia, ¿quién te aflige, hermano? ¿Quién? Pastor, ¿quién pastora? ¿Quién siervo de Dios? Dice, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de
Israel. Amado Dios, qué grande eres tú, amado que me escuchas. Apropiese de la palabra, no son mis palabras, no es la psicología de absolutamente nada, no son las palabras mágicas de un libro fantasioso. Hoy quien está hablando es la palabra de Dios diciendo que Él va a tener misericordia de ti, a pesar de tus rebeliones. Y no solamente eso, Él también te dice que va a traer riquezas, pero más que riquezas, yo digo, es la provisión que tú necesitas. Es la provisión que nunca va a escasear. Y ahora te dice que vas a recibir honra de todos aquellos que un día se burlaron quizás de ti, de todos aquellos que te escarnecieron, de todos aquellos que en algún momento fueron tus verdugos, amado. Dios los humillará para la gloria de Él, no para tuya. Ten mucho cuidado. Es porque Él quiere honrarte cuando sucede una situación de estas. No para uno vanagloriarse, no para que nosotros haya altivez, orgullo, vanagloria. No, mis amados. Todos aquellos que se burlaron cuando tú llevabas esa palabra, todos aquellos que te cerraron las puertas, todos aquellos que un día se ufanaron de ti, hoy reconocerán que el Santo de Israel está contigo, que Él ha sido el que te ha sostenido, mi amado. Recibe esta palabra para la gloria y para la honra del Señor. Versículo 15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que sean una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Claro, fuimos abandonados por la sociedad en algún momento, por nuestras circunstancias, pero eso no será para siempre, porque el Señor, así como en su momento visitó a su nación Israel, y yo no quisiera estar en la condición de Israel, aunque he vivido muchas situaciones difíciles, porque yo las he pasado, amados. Un pueblo perseguido, un pueblo atormentado, un pueblo donde no tenía paz, sosiego, descanso. Pero hoy el Señor le dice que la va a hacer grande, que la va a llevar a donde quizás ningún país que se ufanó de ser el mejor, el más poderoso, ha llegado en tecnología, en armamento militar, en ciencia, pero sobre todo, amados, en el conocimiento de el eterno y poderoso Dios, nuestro Rey, que solamente se revela a través de su Hijo Jesucristo. Cuando yo esta palabra quiero compartirles, mis amados, que esta palabra alguien muy especial me la compartió. Y yo soy de las personas que cuando alguien me comparte algo y yo lo puedo compartir, inmediatamente lo hago. Porque para mí fue un gozo escuchar el versículo 22 donde se lee: el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Ahora te hablo a ti, amado, que me escuchas allí al otro lado. Sí, pastor, sí, líder, sí, amada hermana, que estás en el anonimato, que estás despreciada quizás por ser mujer, estás de pronto viuda, o a ti, pastor, que de pronto estás solo por algún motivo o circunstancia, separado de tu familia, como me sucedió a mí en un momento en mi vida, por una ley, por un estatus migratorio, separado de mi esposa y de mis hijos. Fui abandonado,
aún por la misma iglesia local donde estaba yo sirviendo, porque ni siquiera era una persona que iba oyente, no, estaba sirviendo en esa iglesia. Para mí no hubo un apoyo, para mí no hubo absolutamente nada. Pues hasta le doy gracias a Dios que nunca me ayudaron, porque el Señor tenía algo especial, así como lo tiene algo especial para ti. Lo tenía para mí, amados. El solo hecho de yo haber vuelto al lado de mi esposa y mis hijos, el solo hecho de yo haber podido terminar mis estudios teológicos, el hecho de haber tenido un reconocimiento desde Puerto Rico a mi pastorado, cuando me dieron mi primer credencial pastoral. Ni siquiera fue mi nación Colombia. Dios trajo a alguien del extranjero. Lo puede hacer contigo también, amado. El Señor dijo aquí en su palabra que Él iba a traer provisión. Y Él de una manera sobrenatural, si yo tener un trabajo fijo, si yo tener un trabajo, sin yo cobrar por lo que hacía en las iglesias donde servir, si yo traficar con el evangelio y tratar de cobrar nada de eso, yo solo servía al Señor, así como tú lo estás haciendo. Hay una bendición especial, mi amado. Hoy el Señor te dice en el versículo 1 del libro de Isaías 60, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, hermano, que está allí en el campo, en la vereda, hermano, que me excusas allí en la cárcel de nuestra bella Latinoamérica, del Caribe, hermano, que te sientes menospreciado por la sociedad porque quizás ya eres adulto, porque eres muy joven. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. El Señor en el versículo 22 dice que el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, y que el Señor se va a apresurar a que eso sea una realidad. Hoy Dios está hablándote, amado, a través de esta palabra. Yo solamente soy un instrumento, alguien que comete errores, algo que todavía está en esta carne, alguien que lucha con esta carne, pero alguien que ha aprendido a creerle al Señor. Levántate, resplandece. Que no nos suceda, mis amados hermanos, lo que le pasó a Moisés cuando Moisés se encuentra frente al mar. Allí está el mar. Allí está el mar y él no puede pasar. A sus lados tiene un poco de montañas, arrecifes, porque él está en medio de un camino donde hay agua, y detrás de ellos vienen los egipcios. Abraham no tenía opción. El Señor solamente le hizo una palabra. Le dice: Abraham, ¿qué tienes en tu mano? La vara. ¿Qué tienes tú en tu mano? No tienes que orar. Hay momentos en que no hay que orar. Hay momentos en que tú tienes que actuar como Moisés. El Señor le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Quizás lo que tengas en tu mano sea esta palabra, amado. ¿Sí? ¿Es eso lo que el Señor? Este es su callado, esta es tu vara. Actúa. El Señor le dice: muévete. Muévete, porque el Señor le había dado el respaldo total, y todo lo que Moisés iba a ejercitar a través de esa vara, como lo hizo con las 10 plagas, lo iba a hacer frente a ese mar. Hoy el Señor nos dice: métete al lago, métete al agua, no te quedes allí donde estás. Ya no le eches la culpa al enemigo, ya no le eches la culpa a la sociedad, a las circunstancias. No mires a tu iglesia, a tu líder, no mires. Haz lo que el Señor te ha dicho que tú tienes que hacer. A veces nos excusamos, y preocupadamente lo digo. Todos se lo achicamos al malo, al malo, al malo. Amados, pero somos nosotros los que tomamos decisiones. Amados, pero somos nosotros los que somos responsables de nuestros actos, de lo que tenemos que hacer.
porque nosotros ya se nos ha revelado la palabra. Lo único que tú tienes que hacer ahora es creerla. Verás la gloria de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Agradezco a Dios por esta oportunidad de llevar este mensaje del libro de Isaías. Gracias, Padre, porque tú nos sorprendes grandemente, Señor. Gracias por aquel amigo que nos escucha por primera vez. Quizás está allí escuchando, Padre, este mensaje con un propósito eterno, un propósito tuyo, Dios. Yo te pido, Padre, que lo atraigas con lazos de amor y que seas tú el que ponga en él ese querer como el hacer, la buena voluntad tuya, Padre. Oro por el pastor, por el líder, por el ministro, Dios, que está requiriendo una señal en su vida a lo cual tú lo has llamado. Porque el llamado lo haces tú, amado Rey. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Iglesia, levántate. El Señor del más pequeño va a ser el más fuerte. Dios te bendiga. La mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica.